Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 138. Monstruo contra la abominación. Lex Luthor no había tenido un buen día, varias de sus bases, antes ocultas, quedaron reducidas a cráteres humeantes y ruinas. Cientos de sus mejores hombres y metahumanos habían sido destrozados, sus cadáveres estaban esparcidos en las cimas de las montañas cercanas o en pilas de cuerpos, con postes de madera y ramas de árboles clavados en sus traseros. La sangre se acumulaba en estas bases y se mezclaba con el agua. La fauna se había apoderado de los cadáveres como carroña, mientras las ratas roían los restos carnosos que otros depredadores no pudieron alcanzar al principio. Lo peor de todo este escenario era que todo su material de investigación, planes y tecnología habían sido incinerados junto con las preciadas vidas de sus seguidores. ¡Maldita sea! Su mano se estrelló contra una simple consola de mando frente a un sistema de contención electromagnético, mágico y kryptoniano. Su aliento se empañó al oír el frío zumbido de la electricidad tras las paredes de vibranium. El material era casi tan bueno como el adamantium, pero ese tesoro en particular era casi imposible de fabricar por completo. Sacudiendo la cabeza calva para disipar esos pensamientos, bajó la vista hacia la consola y examinó rápidamente el mensaje que recibía. ¿Cómo que la contraseña es incorrecta? Gimió frunciendo el ceño, mientras su mente procesaba las múltiples y complejas contraseñas que usaba para todos sus proyectos secretos. Muchas eran indescifrables para una persona normal, compuestas por letras, números, símbolos, runas antiguas, pictogramas e incluso respuestas específicas a ciertas preguntas que solo él conocía. Sin embargo, pronto encontró lo que deseaba, mientras su mente recorría las diversas respuestas, mientras sus dedos recorrían la pantalla de la consola. Un sonido positivo siguió a sus respuestas correctas mientras sus labios se elevaban. Sí. Ojalá pueda. Su voz fue interrumpida por la reverberación de una explosión. Toda la sala vibró de energía mientras el vibranio se volvía lentamente morado. Miró hacia atrás con nerviosismo y sintió otra violenta explosión de energía. Con la desesperación que lo había dominado hasta que llegó a esta consola, terminó de ingresar su contraseña. La consola se iluminó completamente en verde cuando la bóveda que tenía ante él finalmente desbloqueó la capa más externa de protección para este ser. Oh, hermosa criatura, serás mi libertad de esta amenaza amorosa carmesí. Su voz tenía un tono de alivio al ver cómo se revelaba la amenazante forma amarilla. Garras surgían de sus dedos, mientras cuernos brotaban de numerosos ángulos por todo su cuerpo. Su musculatura estaba ominosamente cargada de poder, un poder que incluso los mortales podían comprender con solo una mirada. La piel se aferraba al músculo como el papel al agua, pero su consistencia era más parecida a la roca y la piedra de lo que la analogía permitía. Advertencia: el apocalipsis no debe despertarse excepto en escenarios de extinción. Una voz femenina resonó en la sala al retirarse la primera capa de protección. Voy a morir por una versión retrasada de Drácula, creo que eso lo justifica. Lex puso los ojos en blanco y se burló, su voz susurrando con fingida frustración, mientras él mismo había implementado esta advertencia. Debajo de la advertencia estridente en pantalla se encontraba un gran botón rojo, cuya carcasa estaba completamente cerrada por un cristal, mientras que el resto de los botones habían perdido su brillo anterior. Sabía que si no lo presionaba, las protecciones volverían a activarse en un minuto. Ese era todo el tiempo que le quedaba para reflexionar sobre el uso de la abominación que había provocado una derrota anterior de Superman. Clap clap clap, se oyeron aplausos tras él, un sonido similar al que había oído en grabaciones de seguridad anteriores. Luthor tragó saliva antes de exhalar y golpear con la mano.
Moriría si no lo hacía, y al menos así podría escapar de la carnicería. Si no, habría eliminado a un monstruo por toda la humanidad, de una forma u otra. Golpeó su mano a través del panel de vidrio, sintiendo fragmentos de vidrio clavándose en su palma, mientras el botón rojo debajo de este se aplastaba contra la electrónica que inmediatamente liberaría su única oportunidad de continuar con vida. ¡Oh! ¡Qué maldad! Un botón para resolver todos tus problemas, y además uno rojo y grande. Luther casi siseó al sentir el latido en su mano, pero enseguida dejó de atenderlo y corrió a una puerta cercana. «Tú también corres». Pensé que un monólogo vendría bien. Luther hizo una mueca cuando su mano tocó un escáner de ADN, sus ojos siguieron a Alucard mientras caminaba lentamente por el pasillo, sus pistolas de duelo colgando en sus manos y girando mientras las sombras consumían todo detrás de él. «Morirás, vampiro. No estaré aquí para presenciarlo». La puerta se abrió de golpe y Luther se lanzó a través de ella. La oscuridad le consumía la vista mientras corría hacia la salida más cercana. Tenía un largo camino por recorrer si quería estar a salvo del conflicto entre estos monstruos. «Oye». Apenas empezábamos a conectar, sentí una conexión enorme. «Incluso pusiste el monólogo solo por ser amable», gritó Alucard al pequeño campesino flacucho que le habían señalado. Freya era muy divertida a veces, y como se lo había pedido tan amablemente, se lo estaba pasando bomba. O sea, empalamientos, sangre, vísceras, decapitaciones, todo era tan emocionante para él. Si Integra pudiera ofrecer paseos como estos, la habría follado hasta dejarla hecha polvo en cuanto hubiera tenido la oportunidad. «Vamos, calvo, al menos intenta metérmelo, puede que incluso me guste si te esfuerzas lo suficiente». Solo el sonido de alguien corriendo llegó a sus sentidos sobrenaturales mientras otra puerta se abría y se cerraba tras su presa fugitiva. Se detuvo lentamente y exhaló lentamente, ajustándose las gafas rojas sobre el puente de la nariz. «Cállate, solo tiene miedo, no. A la mierda con eso. Vuelve aquí y lucha conmigo, hijo de puta con pene flojo». Su grito rompió la poca paz que quedaba en el pasillo. Una gran bóveda al final retumbó con una fuerza que lo envolvía todo. El metal, algo que incluso a Alucard le costaba atravesar, se abolló hacia afuera. Quedaron las huellas de un puño cuando el metal chirrió hacia afuera y se escuchó otro sonido explosivo. «¿Qué es esto? ¿Me dejaste un regalo, Lexi?» «Ja ja 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 ja». Su risa brotó de sus labios mientras sus ojos brillaban rojos. Sus armas, que antes colgaban, saltaron hacia arriba para apuntar hacia la bóveda mientras otra huella de puño salía de la sección del mango. «Oh, lo siento. Esto es como coger al pavo del miedo, pero mucho mejor». Las magulladuras metálicas que se extendían por la superficie exterior de la bóveda se silenciaron de repente. Suaves murmullos de pisadas sobre el metal llegaron a sus oídos, amortiguados por la insonorización de los propios materiales. Sus dedos acariciaron los bordes de los gatillos mientras observaba la bóveda, embelesado. Shkan, a través de una de las hendiduras, asomaron unos dedos amarillos con garras. Los nudillos se curvaron alrededor del vibranium, doblándolo como si fuera plastilina en las manos de un adulto. Un hedor pútrido emanaba del agujero recién creado mientras Alucard escudriñaba la oscuridad. Un impulso de reír casi lo consumió, pero se encontró con la misma sorpresa cuando el oscuro abismo que era el interior de la bóveda se llenó rápidamente de una brillante luz dorada. El abismo lo observaba, furioso. Lo que antes era una bóveda explotó por todo el pasillo. El vibranio y varios otros materiales se hicieron añicos como cristales bajo una inmensa presión. Fragmentos pasaron zumbando junto a Alucard, consumidos por su capa y su oscuridad incorpórea. Un solo fragmento brilló contra su rostro, y un pequeño hilo de sangre le resbaló por la mejilla antes de que la herida desapareciera. Su lengua salió de la boca y lamió el singular gránulo de sangre. Sus ojos brillaron en un éxtasis primitivo. Oh, jodidamente perfecto. La forma de una abominación emergió ante él. Casi tan enfermiza como su alma, con el color de su piel.
casi tan pervertida en tamaño como la cosa bajo sus pantalones. Sus ojos dorados se encontraron con los suyos, mientras el rostro casi primitivo gruñía con desdén, ira y odio. Había interrumpido su siesta y ahora estaba sediento de sangre. Espera un minuto, grandullón, necesitaré un momento para recuperarme. La enorme aberración de 16 pies de altura gruñó con todo el bajo de una cadena montañosa mientras su figura desapareció y apareció justo enfrente del antiguo vampiro. Un momento, la voz de Alucard se apagó al ser atravesado, y su cuerpo se convirtió en una nube negra de vapor. Cientos de ojos brotaron de la oscuridad que era su alma, todos mirando fijamente a su presa recién descubierta. Su cuerpo se recompuso rápidamente varios metros atrás al terminar sus palabras, no importa, volvemos a la carrera. Los disparos destrozaron el espacio entre ellos al dispararse a la velocidad del sonido. Sus ojos siguieron las ondas de choque que atravesaban el aire. La amenazante figura de su compañero de juegos se movía lentamente en la lenta percepción del tiempo que le permitían sus sentidos. La primera bala no tocó la piel, impactando en uno de los cuernos óseos que sobresalían del cuerpo de la abominación. Varias más impactaron, pero con un efecto minúsculo. Al principio, la piel se desgarró, pero encontraron una resistencia aún mayor antes de volverse inútiles. La maldita cosa evolucionaba mientras luchaba contra ella. Pero se dio cuenta demasiado tarde, ya que otro puño desvió todas las balas y se estrelló contra su oscuridad una vez más, dispersándolo por toda la habitación antes de que se recompusiera detrás de su compañero de juegos. Vamos, vamos, grandullón. El sol está bajando. El monstruo se retorció a una velocidad inalcanzable, y su mano libre se estrelló contra el suelo con una implosión tumultuosa de ondas sónicas y atmósfera. Con una sonrisa torcida, Alucard desapareció y reapareció muy cerca de la mano extendida de su compañero de juegos. Sus manos se enroscaron alrededor del brazo corpulento y grueso como una serpiente a su presa antes de plantar los pies en el suelo de vibranium. Un gruñido vago escapó de su garganta cuando el metal se desgarró por el peso y la profundidad de su poder físico y el impulso de la abominación que tenía ante él. En un instante, un terremoto sacudió toda la instalación de sus cimientos, docenas de paredes se agrietaron y se derrumbaron mientras la inmensa densidad del monstruo y la fuerza de Alucard sacudían el paisaje circundante como si dos titanes del mito estuvieran jugando baloncesto sobre la cordillera. Se sacudió las manos y adelantó la cabeza para seguir el largo túnel que se había excavado desde su exhibición física. Un silbido bajo escapó de sus labios mientras la luz de la luna se reflejaba tenuemente en la salida. Una explosión lejana y derrapada era la única evidencia de la posición de su enemigo. Jejejejeje, jajajajaja. Más te vale que no estés muerto todavía, si no, fue interrumpido por segunda vez en esta pelea cuando su brazo se rompió y se astilló en cientos de fragmentos. La sangre inundó la habitación mientras su cabeza volaba en picado por el aire, sus ojos rastreando la presencia del apocalipsis viviente que había cobrado forma. Rugía de frustración y rabia mientras el brazo que lo había agarrado se recuperaba lentamente, y los moretones morados se tornaban de un verde más enfermizo. Sus ojos volvieron al túnel. Fue un error, uno jugoso, además. Ay, amigo, ¿creías que me había matado? ¡Qué monada! La sombra envolvió cada gota de sangre y extremidad que se había derramado, agarrándola y recomponiéndola como un carpintero que repara una marioneta. Su cabeza se alzó de golpe mientras la oscuridad adquiría tentáculos y extremidades propias. El escarlata de sus ojos adquirió cualidades de fuego al liberarse las llamas de la guerra de su contención. Nivel de contención 0, desbloqueado. La débil voz en off resonó por el pasaje en ruinas mientras los dedos de numerosas manos no muertas se aferraban a la garganta de la abominación. Fétidas y llenas de pus, las uñas arañaban las heridas abiertas del brazo herido de su compañero de juegos. Tentáculos de puro miedo y oscuridad repugnante se envolvieron alrededor de sus pies mientras levantaba la cabeza para evitar que los sacerdotes cristianos suicidas se abalanzaran sobre él.
Desafortunadamente, la victoria duró poco, pues los cientos de cadáveres estallaron en carne y sangre, y sus extremidades empañaron el aire con sangre. Los tentáculos forcejearon y se tensaron contra la abominación, mientras la piel de su compañero de juego se engrosaba lentamente. La luz dorada que antes irradiaba de sus ojos se convirtió en vibrantes arcos de rayos eléctricos, aparentemente provenientes del sol. Al parecer, la pequeña excursión a la luz de la luna había ayudado a su enemigo. ¡Oh, qué idiota! Una pulsación sísmica siguió cuando la monstruosidad partió la cima de la montaña. Los gélidos vientos invernales de los Alpes cayeron en cascada sobre el espacio, mientras la oscuridad de la noche envolvía a Alucard como una capa. Joder, Jesús. ¿Por qué no vas y le das una paliza a Superman, maldito consolador gigante? Una sonrisa sombría manchó su rostro con su presencia, mientras la abominación se enroscaba con rayos solares, agrandándose un poco. El derrumbe causado por su ataque estaba sepultando la mitad de una comunidad aldeana en los Alpes Bajos, y toda la cordillera retumbaba al hacerlo. Sin embargo, Alucard no perdió el tiempo. En cambio, concentró toda su atención en llamar a sus sabuesos infernales. Las monstruosidades se encontraron con Abominación en segundos, mientras los lobos terribles de 3 cabezas le mordían los tobillos y los antebrazos. Por primera vez en la batalla, la sangre brotó del compañero de juegos, mientras sus ojos brillaban de furia. ¡Oh, mierda! No hay furia como el desprenso de una mujer. Esquivó la cabeza desprendida de uno de sus familiares, mientras los otros 2 volvían a clavar sus 3 mandíbulas en la carne amarilla y enfermiza. Los dientes chasquearon al ser destrozados. Mataste a Marta. Perra. Alucard canalizó toda su ira y creó una cruz invertida con sus armas. El cielo se incendió mientras una luz impía titilaba por el cielo y envolvía el suelo alrededor de la abominación. Las llamas del infierno, corpóreas en ese instante, quemaron toda vida a varios kilómetros a la redonda, mientras la nieve se derretía y se convertía en vapor. Los animales se desnutrieron y se marchitaron al instante bajo el roce de las llamas, antes de que sus cadáveres se convirtieran en carbón y se hundieran en la tierra que se fundía rápidamente. Negras volutas de ceniza y cor se elevaron y se aferraron a la figura de Doomsday, la monstruosa criatura gritando de tormento, encadenada a todas las torturas de los pecados capitales y al mismísimo infierno. Miles de millones, no, billones, de almas clamaron en las fauces abiertas que eran el portal recién desgarrado hacia el infierno, mientras las cadenas de la maldad pura e inalterada alzaban al monstruo inmortal hacia las voraces fauces colmadas de dientes, de dolor infinito. Rugidos bestiales se filtraban entre el diluvio de gemidos atormentados mientras forcejeaba contra las garras insidiosas del infierno. Sin embargo, eso era todo lo que podía hacer, luchar, pues la evolución no podía dar respuesta a estas cosas, estaban más allá de la vida, este era el reino de la muerte y el sufrimiento. Con un trágico pero decepcionante estallido, el portal se cerró y Alucard descendió a la nieve. Resopló en su mano mientras las llamas del infierno bañaban su brazo derecho, enfriándose solo después de varios minutos, mientras la nieve de las cimas de las montañas lejanas silbaba lentamente a través del viento y caía sobre el terreno, ahora árido. Eso fue divertidísimo. Su grito resonó en la atmósfera, mientras una capa roja ondeaba lentamente en la distancia, con una S dibujando el uniforme del hombre antes de alejarse a una velocidad superior a la de una bala. Mientras tanto, en Los Ángeles, picante, alguien acaba de invocar un portal del infierno. Maziken puso los ojos en blanco, mientras su jefe temblaba con su elegante y pomposo traje. Siempre era así y se volvía agotador, sobre todo cuando se trataba de asuntos del infierno. Nunca más quería volver a casa, y ella sabía que estaría maldita si seguía sus consejos mientras el pequeño favorito de Dios así lo deseara. Como sea, ella bebió de golpe una botella de whisky, vaciándose por completo en cuestión de segundos, mientras el mismísimo diablo le sonreía. Apuesto a que era el bueno de Drac. Nadie sabía mejor que él cómo organizar una fiesta de bienvenida,
Volvió a poner los ojos en blanco antes de girarse hacia un lado, al ver a un nuevo hombre cachas sobre el que sentarse a horcajadas y follar hasta la muerte. Sí, lo que sea, volveré más tarde. Ah, sí. Solo asegúrate de que no esté muerto al final de este laberinto. Apretó los dientes y estrelló su vaso contra el suelo, con la mirada clavada en el joven. Estamos follando ahora mismo. Gruñó la orden y el hombre simplemente la siguió, con los nervios a flor de piel. Capítulo 139. Entrenamiento mágico. Sí, así, Harry. Se lanzaron hechizos por el aire, mientras el niño que vivió y su padrino se batían a duelo en una plataforma elevada. Se oyeron gruñidos como respuesta a mis palabras, y un Expelliarmus superpoderoso fue desviado por la mano izquierda de Sirius justo después. En respuesta, un confringo salió disparado de su varita de ónice. Harry se hizo a un lado, dejándolo pasar mientras un levioso se desvanecía e intentaba agarrarse a la ropa. El hechizo menor se disipó al instante con un pulso bajo de finito, y Sirius atacó agresivamente con su varita. En un instante, una ola de fuerza, proveniente de un hechizo de bombarda, pero atenuada para solo derribar al oponente, se extendió y cayó en cascada sobre el joven de 14 años. Inmediatamente, fue lanzado por los aires, con su túnica ondeando al viento mágico antes de caer de espaldas. Mirando hacia el techo encantado por el clima, el frío suelo helado del aula de duelo, de Freya Bellir, acariciando su uniforme de Hogwarts. Merlín. Eso fue más difícil de lo que pensé. Sirius se secó el sudor de la frente y corrió hacia Harry un momento. Tras levantarlo del suelo, los dos me miraron. Harry refunfuñaba un poco cuando Sirius le dio un codazo en el costado. Sus travesuras me hicieron sonreír levemente. Aplaudiendo, avancé. Bien hecho, Harry. Luchaste contra un mago de golpe durante 30 segundos, una hazaña impresionante dada tu edad y tu falta de conocimiento. Mis últimos comentarios le quemaron un poco el orgullo mientras apretaba los puños con más fuerza. El pequeño ni siquiera sabía que el hechizo Expelliarmus era algo que no habría aprendido hasta su 4º año, en su línea temporal original. Medio suspirando y medio burlándome de su expresión, miré a Sirius. En cuanto a ti. Extremadamente oxidado. Se estremeció un poco mientras se frotaba la nuca, y sus ojos se posaron en Harry como si pidiera ayuda. Me volví hacia él. Has tenido poco más de una semana para recuperarte y, aún así, fuiste tan laxista como ese niño Weasley de la clase de Harry. Harry se estremeció cuando Sirius hizo una mueca ante el ejemplo utilizado por mí. Primero, le permitiste moverse demasiado. Controlar el entorno es clave. Segundo, ignoraste la posibilidad de esquivar su hechizo desarmador. Desperdiciar energía es un completo no. Alzó las manos en un gesto de rendición. Lo siento, maldita sea, no sabía que habría otra McGonagall. Lo miré con el ceño fruncido y un estremecimiento se extendió por su postura mientras me giraba hacia Harry. ¿Entendiste todo eso? Sirius rió a carcajadas mientras el chico más joven asintió profundamente. Muy bien. Entonces, déjame enseñarte lo básico de la lucha. Harry ladeó la cabeza. ¿No vas a batirte en duelo? Me burlé de nuevo, y una ligera flexión de piernas me impulsó hacia la plataforma de duelo. No, el duelo es espectáculo con magia. Es como un baile infantil. Hice una pausa mientras estiraba los hombros y la parte inferior del cuerpo. Me agaché hasta hacer sentadillas bajas antes de incorporarme con cuidado. Luchar es un juego de adultos, uno donde las consecuencias son muerte y masacre. Este es el juego que jugará Voldemort. El que Dumbledore y Hagrid llevan jugando muchísimo tiempo. Se tragó saliva ante mis palabras mientras me ajustaba la ropa. El primer hechizo que necesitas poder lanzar es Protego Máxima. Un escudo morado se extendió a mi alrededor, cubriéndome de pies a cabeza. Esta es la versión mejorada del hechizo Protego. Los sufijos y prefijos son muy importantes para los hechizos y pueden aumentar su poder enormemente según el significado de la palabra y la intención. Continué mientras extendía lentamente el escudo.
En este caso, Máxima le indica a la magia y a mi mente que deseo extender el escudo, o protego, al máximo poder y defensa posibles. Harry asintió mientras intentaba lograrlo. Su varita chispeó antes de apagarse. Para lanzar el hechizo necesitas tener una imagen en tu cabeza. La visualización es clave en la magia. Además, también está la intención detrás del uso del hechizo, la emoción que lo impulsa y, en última instancia, tu comprensión de lo que el hechizo debe hacer. Sirius frunció el ceño ante la lista de cosas que dije, y su actitud cambió ligeramente. Para analizar este hechizo, primero debemos comenzar con la visualización del hechizo, asintieron. Visualizo el hechizo como una barrera de aire impenetrable a mi alrededor. Mantiene todo fuera de su caparazón, pero me permite respirar gracias a su composición de aire. De ahí llegamos a la intención. Mi intención es protegerme a mí mismo y a quienes están dentro del radio, para evitar cualquier daño a quienes me rodean. La emoción más intensa con este hechizo expandido es la protección o la posesión. Harry levantó la mano y habló cuando incliné la cabeza. ¿Por qué posesividad? Sonreí. La gente suele querer proteger lo suyo, ¿no? Ambos asintieron en señal de reconocimiento mientras evocaban imágenes de cosas que desearían proteger. Por último, está la comprensión. Sirius puso los ojos en blanco, ahogando un gemido lo mejor que pudo. Comprender no significa leer libros constantemente, aunque eso puede ayudar. Sirius se animó de nuevo, su ahijado riéndose de sus travesuras antes de recuperar la concentración. La comprensión, como concepto, implica un sentimiento o una sensación por algo. Puedes leer algo sin parar y nunca entenderlo del todo. Con los hechizos, ocurre lo mismo. La comprensión proviene de comprender las emociones asociadas con el hechizo y también los demás componentes que lo crean. ¿Cuáles son? Visualización, intención y emoción. Aplaudí una vez más, y el hechizo se cortó al hacerlo. En efecto. Ahora, suban aquí los dos, y quiero que intenten un hechizo que no han podido lograr. Sirius saltó a la plataforma y arrastró a Harry con él. Los dos se quedaron de pie junto a mí mientras yo deseaba que la plataforma se expandiera ligeramente para nuestras necesidades. Ahora, ambos, díganme qué hechizos están intentando lanzar. Sirius habló primero. Pierto un locomotor. Ah, qué complejo. ¡Genial! Por favor, desglosa los pasos según correspondan a la estructura que te acabo de ofrecer. Hizo una mueca mientras pensaba antes de finalmente hablar. Veo piedras y armaduras moviéndose bajo mi mando y atacando a mi enemigo. Mi intención es detenerlo y la emoción que uso es la desesperación. En cuanto a la comprensión, no he completado ese paso. Hice una mueca. Bien, primero, la visualización. Quizás estás malinterpretando el hechizo. No es un hechizo de animación típico, es un hechizo de consciencia. No estás haciendo que todos se muevan tú solo, no eres un titiritero. Intenta imaginarte insuflando vida a los objetos a los que quieres dotar de consciencia, como Merlín podría haber hecho con la espada del rey. Entonces se convierten en tus leales soldados, incluso amigos, dispuestos a ayudarte en lo que desees. Ya había cerrado los ojos y se concentraba en fijar esta imagen en su mente. Después de un minuto, abrió los ojos, esperando una guía. La intención del hechizo se guía entonces por la imagen. No son piedra ni metal para lanzar a tus enemigos como un simple sacrificio. No sacrificarías a tus amigos, no, son soldados. Tu intención es pedirles que se pongan manos a la obra. Que protejan, que ataquen o que ayuden a levantar. La clave aquí es la petición dentro de la intención. No estás obligando a la magia a cumplir tus órdenes, sino que la estás persuadiendo para que se alinee con tu voluntad. Una alegría burbujeante llenó sus ojos mientras imaginaba todo lo que le estaba dando de comer. Por fin tienes la emoción. Esta es la parte más difícil. Las emociones más relacionadas con este hechizo se mencionan en el nombre, Pier Totum. Piero es un derivado del latín que significa obediente o leal. ¿Qué emociones serían más adecuadas para este hechizo? Graznó la respuesta como si le sorprendiera lo estúpido que había sido. Lealtad y deber. Por la maldita barba de Merlín. ¿Cómo no lo entendí?
Con todos ellos alineados ahora, intenta lanzar el hechizo. Saqué varios muñecos de entrenamiento del costado de las paredes y los alineé frente a él. Pierto un locomotor. Los objetivos se enderezaron de inmediato y le hicieron una reverencia. Las varitas, sostenidas en sus manos de madera, se alzaron ante sus rostros, mientras sus ojos pintados se movían. Era una magia maravillosa, en realidad, y apenas se usaba debido a la complejidad del hechizo, a menos que se conocieran todos sus elementos y la necesidad de objetos inanimados de aspecto humanoide. Con satisfacción observé a Sirius quedarse boquiabierto, mirando el espectáculo que tenía frente a él, mientras Harry lo imitaba mientras él también dejaba caer su mandíbula al suelo, en sentido figurado. Muy bien. ¿Y ahora, Harry? Salió violentamente de su asombro y jugueteó nerviosamente con su varita. He estado intentando usar Arresto Momentum, ya sabes, si me caigo en un entrenamiento de Quidditch o algo así. He fallado casi siempre. Hermione dice que es porque no he leído lo suficiente y soy demasiado joven para lanzarlo. Fruncí el ceño. Mentira. Se pusieron pálidos ante mi exclamación. La edad no tiene nada que ver con la magia. Los únicos límites que existen son los que nos imponemos nosotros mismos. Parpadeé y ejecuté mi magia por el espacio. Las paredes se cerraron al instante. La misma plataforma en la que nos encontrábamos se elevó enormemente antes de que un pozo enorme emergiera ante nosotros tres. En el fondo del pozo, a cientos de metros de profundidad, yacía un hermoso lago de agua. Uno de estos muñecos, bajo la dirección de Sirius, saltará por un costado e intentarás lanzar el hechizo. Pero primero, quiero que sigas los pasos, claro. Me imagino a mí mismo o a otra persona deteniendo la caída. Mi intención es evitar que Mora no se lastimen. Mi emoción, bueno, la verdad es que no tengo otra que el miedo a que alguien salga lastimado. Se volvió contemplativo en cuestión de segundos, y sus palabras se ralentizaron mientras reflexionaba sobre el problema. No te daré la respuesta así, idiota, señalé a Sirius. Hey. Pero te daré una pista, el significado del hechizo es, literalmente, detener el momento, es decir, detener todo movimiento físico. Harry inmediatamente abrió los ojos y se llevó la mano a la cara. Su mirada se dirigió a Sirius, quien sonrió y movió su varita hacia atrás ligeramente hacia uno de los muñecos de entrenamiento. En cuestión de momentos, ese muñeco comenzó a precipitarse hacia el abismo. Arresto Momentum. En un instante, el muñeco quedó envuelto en una fuerza invisible que fue reduciendo su velocidad hasta quedar suspendido a escasos centímetros de la superficie del agua. El chico sudaba mientras dejaba que el hechizo se desvaneciera. Su varita y su concentración se desvanecían al sentir la emoción del éxito brotar de su interior. Sí. El sonido del chupete chapoteando se vio ahogado por su arrebato de alegría cuando Sirius le chocó las 5 de inmediato. Dejé que esta alegría continuara un rato hasta que continué con la última lección de hoy. Entonces, ¿qué han aprendido ambos? Visualización, intención, emoción y comprensión. Sonreí con picardía. No, aprendí que soy mucho más genial que ese viejo tonto de Dumbledore, eso es todo. Ambos comenzaron a reír junto conmigo mientras ella nos observaba en silencio. Su aura irradiaba una comodidad y calidez que usualmente era distante de la que ella retrataba. Mañana a la misma hora les enseñaré a ambos algunos hechizos más y nos aventuraremos con los hechizos supuestamente más oscuros. Sirius hizo una mueca, pero yo simplemente puse los ojos en blanco. Tras despedirme de ellos por ese día, devolví la habitación a su estado habitual y salté de la plataforma. Disfruté enseñando a la gente. Me dio una descarga de adrenalina darme cuenta de que mis esfuerzos habían permitido que alguien más lograra lo que antes creía imposible. Crear videojuegos me emocionaba tanto como crearlos. Era yo quien tejía realidades e historias que se suponía que eran ficticias, pero que se volvían reales al añadirles puntos. La emoción de ver a cientos, miles, cientos de miles de personas jugar a mis juegos y forjar amistades con quienes los rodeaban era casi eufórica. El pueblo tamaraneano ya envió clones, ¿de acuerdo?
No puedo estar en todas partes y hacerlo todo. Me quedaré en la tierra para encargarme de Doom si los padres de Naruto no pueden. Como decía, el pueblo tamaraneano ha enviado sus agradecimientos por la rápida recuperación de sus princesas y ha decidido adoptar los juegos como un pasatiempo oficial dentro de su cultura. Ah. Disculpa. ¿Cuánto tardará en regresar su princesa? 2 días, ¿qué pasa? Nunca acaban de perder su mundo natal. Por el amor de Dios. Capítulo 140. Segundo día de entrenamiento mágico. El último día o 2 habían sido agotadores para mí, desde la locura de la conquista de Klaus y Elijah sobre Kingpin hasta la destrucción de una montaña entera dentro de los Alpes, había sido sin parar. Nicolò me había estado informando constantemente sobre las operaciones que se llevaban a cabo en Australia. Actualmente, las empresas chinas estaban en sus últimas etapas en Australia, mientras que la sucursal australiana de Yggdrasil Interactive acababa de alcanzar la cima de LASX, la bolsa australiana, en valor, a pesar de ser yo el único propietario. Casi todos los estados estaban invirtiendo arduamente en mantenimiento y reducción de precios de la vivienda. La inflación estaba disminuyendo a medida que se imponían aranceles a China e India, los 2 mayores productores de bienes para Australia. Esto propició el resurgimiento de las industrias nacionales, y muchos empresarios aprovecharon la oportunidad para labrarse un nombre en el panorama económico. La propiedad de viviendas por parte de extranjeros, que había sido un problema grave para todos los australianos, se había reducido drásticamente a un máximo de una sola propiedad para inversores extranjeros. Se requería la ciudadanía para cualquier inversión importante, e incluso estas tenían normas específicas. Las visas de estudiantes se habían limitado a un número aceptable de 10.000 cada 4 años, con un enfoque claro en la calidad sobre la cantidad. Sinceramente, no influyó mucho en lo que hacía, pero era pertinente para la salud y la prosperidad continuas de Australia. Hablando de mis sirvientes, Nicolò había estado completando varios de sus proyectos. Con su posición y sueldo, había estado creando escuelas nacionales de economía, política, derecho, historia y liderazgo militar. Sacaron a niños del orfanato y los integraron al sistema escolar, donde serían atendidos por maestros, policías y abogados. Para cualquier niño que ingresara al sector militar de la escuela, la policía militar se encargaba de la atención de generales y oficiales específicos. Ayer revisé varias de ellas y estaban tan repletas de personal que sería casi imposible hacerles daño sin una intervención completa de todos los agentes. Un escenario improbable. Margulis había optado por centrarse por completo en la estructura de gobierno. Atacó el sistema judicial y creó un sistema de auditorías que se realizaba aleatoriamente y provenía de diferentes ramas o instituciones gubernamentales. Además, se había centrado en la delincuencia en general. Todos los alborotadores de la sociedad australiana, originarios de diferentes países y que aún contaban con doble nacionalidad, fueron expulsados de Australia y devueltos a sus países de origen. Se estaba combatiendo severamente el terrorismo, gracias a sus esfuerzos y a los de Nicolò, que desmantelaron un grupo muy insidioso de Victoria dedicado al narcotráfico y al tráfico de personas. Sinceramente, ambos me impresionaron. Con ellos de mi lado, probablemente podría lograr esto de gobernar. En cuanto al problema tamaraneano, bueno, mis clones estaban de camino con Kara Zor-El y Coriandr. Ya les habían explicado la situación, lo cual, al parecer, había sido incómodo, pero eran lo suficientemente amables como para comprender mi punto de vista. Coriandr se estaba tomando muy mal la muerte de su planeta, pero era de esperar, sobre todo considerando que hacía apenas un par de días todo había estado bien. Por desgracia, la vida era una amante caprichosa y el destino una perra bastante cruel. No es que tuviera mucho de qué quejarme. O sea, crear juegos que pudieran volverse reales y posiblemente destrozar a todos en este multiverso, simplemente porque fui demasiado despreocupado al crearlos, era una posibilidad. Pero, sinceramente, el único problema sería mi estupidez, no las maquinaciones del destino.
Freya, tus estudiantes te esperan. Susan agachó la cabeza por la esquina antes de volver a girarse bruscamente, con una velocidad que rozaba lo ridículo. Estaba considerando seriamente desembolsar puntos para otorgarle la fuerza de la velocidad, tal vez así podría completar sus pequeñas misiones para morir en un instante. Sí, gracias, cariño, ¿ya terminaste de secarle el alma a ese hombre? Un tarareo siguió como respuesta, y Artoria rió mientras observaba a Susan a un lado. A veces era como intentar sacarle los dientes a una gallina, lo juro. No realmente. No espera que lo logre, dice que es invencible y solo tiene curiosidad por ver si puedo lograrlo. Me di un golpe en la frente con una mueca. ¿Se llama Deadpool? Agachó la cabeza al instante, abriendo mucho los ojos mientras un cepillo de dientes asomaba de su boca. Me dio un vuelco el corazón al ver lo linda que estaba allí, con la sorpresa impresa en su aura. ¿Cómo lo supiste? Negué con la cabeza y me pasé la mano por la cara. Ni lo intentes. Está literalmente más allá del tiempo y el espacio, lo vi. Está loco y ni la muerte ni tú lo tocarán fácilmente. Artoria parpadeó sin parar durante 30 segundos antes de que ambos, al unísono, me hicieran la misma pregunta. ¿Él es qué? Olvídense de eso, una tercera voz se unió a ellos cuando la propia muerte emergió de un rincón cercano y sombrío. Parecía cobarde y hambrienta ante la mención de ese hombre y sus poderes. Para ser honesto, no me sorprende que se esté escondiendo en mis armarios. Miré hacia atrás y vi que el armario del pasillo estaba ligeramente entreabierto. Sí, es como una villana de Disney. No lo soy. De todas formas. ¿Acabas de decir que está más allá del tiempo y el espacio? Su voz habría estremecido un edificio entero si esta no fuera mi propia dimensión, la que el sistema controlaba por completo. Sí. Lo conocí en el continuo. Era muy gracioso, si pudieras superar que habla demasiado. La muerte me miró como si fuera el más tonto del planeta. Una emoción que, sin duda, compartían la mayoría de los Illuminati, aunque no es que fueran a seguir existiendo por mucho tiempo más para seguir teniendo esos pensamientos. ¿Eso no es vos? Otra figura oscura emergió del armario antes de que la muerte pudiera terminar sus palabras. Esta mujer, a juzgar por su figura, era del mismo estilo que la muerte. Sin embargo, había diferencias. Parecía más suave, más cariñosa. Su piel, completamente pálida, adquirió un brillo plateado que evocaba lágrimas y estrellas distantes. Un tatuaje en espiral se aferraba a la piel bajo su ojo derecho, como si fueran receptáculos de luz que miraban con todo el color del borde exterior de un agujero de manzana. Un top corto le cubría ligeramente la parte superior del cuerpo, con un collarang de plata que se extendía delicadamente sobre los pliegues del lino. Guantes negros se ceñían a sus muñecas y terminaban en las yemas de los dedos, tan negros como el espacio mismo. Finalmente, llevaba pantalones negros largos que le llegaban hasta los pies descalzos. Esta nueva presencia sonrió con arrogancia hacia la entidad que yo sabía que era la muerte. Te dije que no vendría a tus dominios, gemela Omine. Su lápiz labial morado negro brillaba suavemente a la luz del pasillo, mientras una sonrisa cordial, aunque un poco incómoda, dibujaba su rostro casi muerto. Muerte se giró hacia su gemela y suspiró profundamente, mirando a Susan una o dos veces antes de enfrentar a su gemela de frente. Vita, pensé que solo decías esas cosas para ser una perra. La recién llegada Muerte se encogió de hombros antes de colocar las manos en las caderas e inclinarse un poco hacia un lado. Su mirada nos escudriñó a todos con lánguida antes de fijarse en su gemela una vez más. Y yo que pensaba que me ignorabas para seguir siendo un imbécil, Mortis, parece que ambos estamos sorprendidos. Su tono era completamente cómico, con un ligero acento y una mirada de disgusto justo después del tono desconsiderado de su hermana. El silencio fue lo único que se prolongó por un rato, hasta que Artoria comió unas palomitas de la cocina. Todos nos giramos hacia ella, viendo cómo la deliciosa comida se deslizaba por su garganta al tragar. Se encogió de hombros y sonrió con suficiencia mientras cogía otro puñado de palomitas. ¿Qué tal si hablan un poco más?
La privacidad probablemente sea lo mejor para entidades con tu poder. Las dos hermanas, Mortis, la muerte original que conocí, y Vita me miraron fijamente. Esta última parecía completamente extasiada ante la idea, mientras que la primera luchaba por no quejarse bajo la constante personalidad brillante de su hermana. Bien, las dos entraron en mi armario y desaparecieron sin contemplaciones mientras mis mujeres observaban desde sus posiciones originales. Otro mordisco marcó el final, pues Susan corrió hacia Artoria e intentó robarle el cubo de palomitas. Yo también quiero. Seguí mirando el armario, mi mente se reiniciaba después de presenciar la serie de eventos más extraños y confusos de mi vida, además del continuo temporal, y el hecho de que mis juegos pueden hacerse reales. Mira, tal vez estaba siendo demasiado dramático. Creo que necesito comer y encontrarme con mis estudiantes en la escuela nuevamente. Sacudiendo la cabeza, agarré mis sándwiches de la mesa y me despedí de mis mujeres antes de irme al aula de duelo en Freya Bellir. Visualización, intención, emoción y comprensión. Resonó la voz de Hermione en el aula al entrar tranquilamente. Estaba de pie junto a Harry y Sirius mientras sus padres observaban desde un lado de la habitación, con el rostro fruncido por la frustración, al ver a su hija agitar su varita y desatar magia. Sin duda, era un punto delicado para ellos que su hija pudiera usar magia mientras ellos no. Supongo que puedo enseñarles brujería. Me encogí de hombros mentalmente mientras Harry continuaba. Sí. Nos lo enseñó hace unos días. Desde que antes podía lanzar hechizos difíciles, hizo una pausa y sacó su varita, apuntándola a un muñeco de práctica perdido. La punta se iluminó y un pulso de luz blanca brillante se elevó. Petrifico totalus. El muñeco crujió cuando los brazos se cerraron hacia adentro, presionando contra los costados del cuerpo. Una sonrisa orgullosa se dibujó en el rostro de Sirius mientras Hermione lo miraba atónita. Por un instante, pareció el muñeco. Juego de palabras intencionado. Mira, es muy fácil. Solo tienes que pensar un poco más en los hechizos. Hermione levantó su varita cuando aparecí detrás de ellos. Sirius me guiñó un ojo con una expresión inocente. Los padres a un lado me miraban suplicantes, esperando que no fuera demasiado duro con Hermione. ¿Cómo lo hizo? Harry estuvo a punto de responder, pero se detuvo cuando lo interrumpí. Eso es fácil, señorita Granger. Ambas se quedaron paralizadas antes de volverse lentamente hacia mí, como si las hubieran pillado robando dulces de un frasco en la cocina. Sirius se reía a carcajadas de fondo mientras las Granger reían entre sí, viendo a su linda hija sonrojarse. Visualización, intención, emoción y comprensión. Como le expliqué a Harry aquí, es extremadamente simple si quieres descifrar el hechizo. Hermione parpadeó rápidamente para disipar la sorpresa, mirándome con una pregunta en la punta de la lengua. Bueno, leí este hechizo. Harry la interrumpió momentáneamente. En la biblioteca. Lo fulminó con la mirada antes de continuar. En la biblioteca, que permite a un mago o bruja ocultarse en las sombras. Asentí y seguí la lectura. El encantamiento es Umbra Noctis, pero nunca me funciona a pesar de que me adentro en las sombras y estoy en lugares sombríos. Un pequeño puchero se formó en sus labios, pero yo simplemente sonreí. Está bien, dime qué visualizas al lanzar el hechizo. Sombra. Lo dijo tan sucintamente que casi me hizo tambalear, tanto mental como físicamente. Vale, intención. Para permanecer oculto. Resistí el impulso de darme un golpe en la frente mientras Sirius aullaba en el suelo, con los brazos sujetándose el estómago, mientras Harry intentaba hacer lo mejor que podía para mantener una cara seria. Emoción. Le pregunté tan suave y débilmente que entrecerró los ojos. No sé, ¿no quiere ser visto? Levanté las manos y giré en el lugar, apretando mis dedos en un puño mientras varios maniquíes explotaban. Sus restos de madera se transformaron en palomas que luego se estrellaron en suaves matas de hierba en el suelo. Mal. Todo está mal. ¿Qué están enseñando en ese inútil? Los Granger me miraron con una mueca de dolor cuando casi maldije.
Mi calma apenas estaba calmando la furia que bullía en mi interior. No ayudó que Hermione estuviera a punto de llorar. Inhala profundamente, exhala profundamente, con la exhalación me volví hacia ella con una mirada de disculpa. No es tu culpa, Hermione. Es culpa de tus profesores. Asintió a regañadientes mientras Harry le hacía círculos en la espalda. Bien, primero visualización. Imagina la oscuridad que se acumula en los rincones, las grietas entre las piedras, el hueco bajo las escaleras. No solo la veas, siéntela moverse, enroscándose como humo o seda alrededor de tus pies, elevándose para envolverte como un manto de terciopelo. Deja que te acoja, no como una amenaza, sino como un refugio acogedor. Ahora, intención. No se trata solo de esconderse. Se trata de pertenecer a la oscuridad. El propósito del hechizo, tu propósito, es desaparecer de los ojos del mundo, fundirte en la sombra, ser visto solo por aquellos a quienes permitas acercarse lo suficiente para encontrarte. Arrugó la cara con esfuerzo mientras los volvía a abrir lentamente un minuto después. Las lágrimas aún manchaban su adorable rostro, pero se secaban lentamente a medida que la determinación se imponía. Esta versión de Hermione era mucho más estable y estaba más dispuesta a adaptarse a los cambios y a la discreción, sin duda gracias a la cercanía de Harry. Luego viene la emoción. Una emoción que podría funcionar para esto sería, Hermione abrió los ojos de par en par y se dio una palmada en la cabeza con la mano derecha. Soledad, mi frustración anterior se desvaneció mientras la satisfacción inundaba mi alma como agua a un hombre en el desierto. Exactamente. No luchas contra las sombras, las abrazas. Su soledad, su silencioso refugio de la luz, eso es lo que les da poder. No necesitas emoción para completar el hechizo si tu visualización e intención son fuertes, pero, me incliné ligeramente, bajando la voz, si puedes canalizar esa resonancia emocional, ese sentimiento de pertenencia a lo invisible, el hechizo se convierte en algo más que una simple capa. Se convierte en un velo que ni siquiera los encantamientos de detección ni las protecciones podrán atravesar. Eso suena muy difícil. Hizo pucheros ante el esfuerzo que requería la parte emotiva del hechizo, mientras Harry ponía los ojos en blanco. Los hechizos no siempre son fáciles, pero suelen merecer la pena cuando el momento lo requiere, por eso practicamos y entrenamos constantemente. Asintió lentamente antes de que me apareciera en la plataforma de duelo, que rápidamente se elevó hasta mis pies. ¡Genial! Ahora, comenzaremos con una exploración de la lucha. Sirius, sube y pelea conmigo para que podamos enseñárselo a los jóvenes. El perro intentó levantarse rápidamente, pero casi se cae varias veces antes de poder subir las escaleras hasta la plataforma. En cuanto se estabilizó, extendí la mano derecha con el dedo índice extendido y lancé un reducto básico. Levantó un protego para absorber el golpe, pero apenas lo logró mientras se deslizaba hacia atrás sobre su pie derecho. Su expresión de asombro se transformó rápidamente en una expresión muy concentrada. Fractura. La maldición rompehuesos atravesó el aire, crepitando al quemar las moléculas de hidrógeno de la atmósfera. Entrecerrando los ojos, noté la presencia de un aturdimiento lanzado silenciosamente tras ella. Cerré la mano en un puño y exhalé, con el centro de mi ser tensándose bruscamente. El calor me inundó las venas como lava fundida, y entonces, con un estallido, la magia brotó de mis poros formando una cúpula protectora. Protego Invulnerabilis, una cúpula de cristal opaca absorbió ambos hechizos. El color de la magia fue absorbido por mi propio hechizo antes de ser regurgitado hacia Sirius. Al soltar el hechizo, lo vi rodar hacia atrás, esquivando los hechizos con un jadeo silencioso. Tenebra el Lancea. Le envió un rápido guiño a Hermione. Una sombra se filtraba por las grietas más pequeñas de la habitación, y una lanza de la más oscura noche se formó en mi mano izquierda. Ningún movimiento hacia abajo delató el ataque, pues mi magia simplemente impulsó el hechizo y lo envió en espiral hacia el viejo y oxidado mago de golpe. Mierda.
Volvió a rodar, y el escenario de duelo a sus espaldas se quebró con la fuerza del hechizo y se partió en dos. Eso fue hasta que las protecciones mejoradas y los encantamientos de reparo entraron en acción. Afortunadamente mi libro de clase está bien, lo observé flotar junto a la plataforma de duelo, mientras la pluma se movía sobre el papel como un espectro inquietante. Confringo. Accio. Expelliarmus. El resto de su cadena de hechizos permaneció en silencio mientras pulsos de diversos hechizos bombardeaban el área a mi alrededor, levantando escombros y detritos que pronto se transformaron en lobos y serpientes que consumieron varios maleficios y maldiciones bastante desagradables. Di lo que quieras sobre la familia Black, no eran débiles. Velox incendio. Sirius palideció cuando el hechizo incendio se elevó por los aires a 3 veces su velocidad habitual, desprendiendo calor como si fuera una conflagración activa. Sonreí al ver el hechizo mientras invocaba un protego máxima. Sus labios se afinaron en una fina línea de concentración mientras el hechizo consumía lentamente su escudo a pesar de sus esfuerzos. Desafortunadamente mi hechizo ajustado fue demasiado y tuvo que recurrir a la aparición, que rápidamente lo encontró detrás de mí y lanzando varios hechizos vocales más. Nox Ultima. Incluso a través de los encantamientos, Hermione se estremeció. La repentina ausencia de luz le presionó la piel como un paño húmedo. Harry entrecerró los ojos, con la varita aún en alto, pero incluso él podía sentir el peso de ese vacío. La ventaja habitual de Sirius con este hechizo me resultó insignificante, pues podía ver su aura mágica y emocional. Sin embargo, no se detuvo ahí, bombarda máxima. Nox Serra. Un hechizo explosivo impactó los escudos de la arena de duelo detrás de mí, desgarrándolos con fuerza mientras las sombras que me rodeaban se diluían y se solidificaban en estrechas cuchillas. En un frenesí de movimiento, comenzaron a caer sobre mí desde la oscuridad que lo consumía todo, a través de la cual Harry y Hermione podían ver gracias a los encantamientos de la plataforma. Inver Protego Tempus. Mi voz gruñó las palabras mientras el protego que había invocado se invertía en una onda expansiva que luego tocó cada espada que llovía sobre mí y las desenredó con débiles volutas de cronomancia. La ola lo golpeó y lo elevó hacia arriba y hacia atrás. En un instante, moví la mano y edité el efecto de la cronomancia a su alrededor. Donde antes volaba a través del vacío que había conjurado, que se desvanecía rápidamente, ahora se erguía perfectamente sobre la plataforma de duelo, con los ojos abiertos y el pecho agitado con fuerza. La energía lo absorbió en un torrente, y sus rodillas se doblaron bajo la presión mientras se desplomaba lentamente hacia adelante. Harry y Hermione se apresuraron a subir a la plataforma de duelo, con la preocupación y la inquietud grabadas en sus rostros cuando el primero llegó junto a su padrino. Hermione, la bruja siempre diligente e inteligente que era, lanzó hechizos de diagnóstico sobre él, exhalando aliviada al posar su mano izquierda sobre el hombro de Harry. «Está bien, Harry, solo está inconsciente». Harry dejó escapar un suspiro tembloroso antes de volverse hacia mí, su mirada se encontró con la mía mientras un escalofrío recorrió su columna con toda la fuerza que el miedo podía conjurar. «No se preocupen, estará bien. Tal como está, podrá sobrevivir a lo que sea que la profecía de mi esposa le diga. Es más, estoy aquí para sanarlo, así que, por supuesto, estará bien». Harry asintió lentamente, relajándose imperceptiblemente en su padrino, quien despertaba lentamente. Aplaudí, sacando al perro de su siesta. «Fue una buena pelea, Sirius». «¿Eh? Espera, ¿qué?» Entrecerré los ojos. «Deja de jugar a Sirius. O me pongo seria». El mechón de pelo negro que le cubría la cara se alzó rápidamente al ponerse de pie en un instante. «Me robaste el chiste». Todos en la sala estallaron en carcajadas. Ella, a un lado, sonrió levemente antes de alejarse negando con la cabeza. La vi irse mientras Harry abrazaba a Sirius con seriedad. Me encantan los juegos de palabras que podrían surgir de esto. Fin del capítulo 140.